¿Están contentos? ¿Sí? Siéntese. Tienen muchas particularidades y muchas peculiaridades. ¿Se escucha bien al fondo, allí donde está Gerson? Allí en la última fila de atrás, ¿se escucha bien? Vale. El remanente tiene muchas peculiaridades y muchas particularidades importantes, pero una de las cualidades más importantes que tiene un remanente es que el remanente tiene la capacidad de entender lo que las mayorías no entienden. El remanente desarrolla una comprensión distinta, diferente, profunda, sabia, acerca de las cosas en las que otros encuentran conflicto. Donde otros ven un final terrible, el remanente tiene la comprensión y el entendimiento para saber verlo de la forma correcta. El remanente desarrolla criterios profundos. El montón huye cuando la crisis viene. El remanente desarrolla una cosa que nosotros llamamos entendimiento. El remanente elige buscar entender. Buscar entender. El montón se pierde en la confusión. Y esto es importante. ¿Usted ha visto alguna vez a alguna persona que se ha ido de la iglesia porque dentro de la iglesia vio algo que le confundió y dijo, yo aquí mejor no estoy porque para estar aquí, y se van? Pero el remanente tiene entendimiento. El remanente tiene comprensión de las cosas que otras personas del montón no pueden entender. El creyente del montón vive en un mar de confusión constante. Vive en un mar constante de confusión. Pero el remanente desarrolla entendimiento. El remanente desarrolla entendimiento. El remanente desarrolla criterio bíblico. El creyente que pertenece al remanente desarrolla criterio bíblico. El creyente que desarrolla entendimiento no vive entre las aguas de la confusión. No le aleja de Dios lo que no puede entender, porque busca entenderlo. Porque busca entenderlo. Entonces hay un montón de gente que nunca desarrolla ningún compromiso con Dios, nunca se involucra completamente en la iglesia, nunca se entrega completamente a Dios, porque hay cosas que no le cuadran. Entonces, en la iglesia cristiana, hay unas cosas que son ideales, que es así como deberían ser, que es lo ideal. Pero a veces, escuchar esto, a veces lo ideal no siempre es como debería ser. Y a veces hay momentos en que algo no es como tendría que ser. Y cuando un creyente del montón mira hacia la iglesia o hacia los líderes de la iglesia y de repente ve que no es como tendría que ser, entonces huye. Pero el remanente entiende las cosas y desarrolla criterio, desarrolla comprensión que le ayuda a seguir adelante. Y entonces es lo que vamos a intentar ver y desarrollar esta mañana. Escuchar esto. Vamos a hablar de un problema en la iglesia universal y mundial
que necesitamos como creyentes y como cristianos poder entenderlo. Escuchar esto. La iglesia en el mundo tiene una crisis de liderazgo. Y en muchos sentidos, el liderazgo de la iglesia se encarga de hacer daño a la propia iglesia. Porque hay cosas que deberían ser de una forma, pero no lo son. Los líderes de la iglesia deberían liderar la iglesia de una manera ideal, como está establecido en la Escritura, pero a veces no es así. Y hay enseñanzas como la de esta mañana que confrontan nuestro corazón profundamente. Pero hay otras enseñanzas que simplemente tratan de darnos herramientas para seguir adelante y avanzar y adquirir un entendimiento que antes no teníamos. Y lo que quiero con esta enseñanza de esta mañana es que todas las personas que estamos aquí aterricemos sobre una realidad. Aterricemos sobre una realidad. Y que seamos el remanente que entiende esa realidad, pero también entiende lo que dice la Escritura sobre esa realidad. ¿De acuerdo? Entonces, hoy nos vamos a poner y a parar sobre hechos concretos. Sobre hechos concretos. Vamos a hablar de cosas que pasan en la iglesia, en el mundo. Vamos a hablar de cosas que están siendo virales en las redes sociales y que lamentablemente afectan el corazón de muchas personas. Pero el creyente que tiene entendimiento nunca es afectado por toda la información que viene de fuera y a veces de dentro, que desanima a algunos porque piensan que determinada situación no debería ser como es, que determinadas cosas que se escuchan o que suceden dentro de la iglesia no deberían ser como están siendo. Así que vamos a hablar de cosas reales, de cosas que pasan y donde los creyentes que hacemos parte del remanente deberíamos estar claros y firmes. ¿De acuerdo? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué le pasó a la pantallita, hermanos? Murió. Lo cual quiere decir que el Señor está queriendo que todos estemos muy atentos en nuestras propias Biblias, tablets, móviles, lo que sea. Así que como no tenemos esta pantalla, vamos a mirar todos bien en nuestras Biblias, en nuestras tablets, en lo que sea. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Bien, lo que vamos a leer a continuación es cómo el apóstol Pedro nos dice que debería ser el liderazgo ideal de la iglesia. ¿Cómo debería ser? Pedro nos va a decir en esta epístola cómo deberían ser los pastores ideales. Pedro escribe allí en esa epístola cómo debe ser el carácter de un pastor. Cómo debe ser el carácter de un predicador de la iglesia. Cómo debe entenderse el servicio que un pastor presta en la iglesia. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe desarrollarlo? La manera ideal en que debería ser. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos, entiéndase también la palabra anciano como pastores
o personas encargadas de guiar al pueblo de Dios en la iglesia. ¿De acuerdo? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2. ¿Qué dice Pedro a los ancianos? ¿Qué les dice? Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y la siguiente frase es: cuidando de ella. Es decir, la tarea más importante que tiene un pastor o un líder es cuidar de la grey de Dios. No dañarla. No dañarla. La función más importante que tiene un líder, un pastor que trabaja dentro de la iglesia con personas, lo ideal es que su función se desarrolle cuidando a la gente, no dañándola. Y entonces, de repente necesitamos entender que hay un ideal, que hay una cosa que está clara. El pastor tiene una función: cuidar del rebaño. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces el pastor prepara sus enseñanzas, y las enseñanzas del pastor tienen que tener un propósito: cuidar de la gente, cuidar su corazón, ayudarles a acercarse a Dios, ayudarles a buscar al Señor. El pastor habla con las personas, y cuando habla con la gente, cada conversación y cada cosa que hace tiene que apuntar a cuidarles, a ayudarles a seguir caminando con el Señor, a advertirles de los peligros que hay alrededor. El pastor y los líderes que trabajan con personas viven y existen en función de esta misión. Para un pastor no debe haber nada más importante en la vida que cuidar el corazón de las personas que están a su alrededor. Esa debe ser la misión más importante de un pastor. El líder tiene esa misión. El líder tiene esa tarea. La tarea es cuidar personas. La iglesia existe para que la gente que viene a la iglesia, lo ideal es que sean cuidadas por un pastor y por un liderazgo que entiendan que su misión es cuidar de la iglesia. Eso es lo ideal. Eso es lo que debería suceder siempre. Siempre. La siguiente parte del versículo: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino ¿cómo? Voluntariamente, y no ¿por qué? Por ganancias deshonestas. Cuando una persona decide servir a Dios, tiene que saber por qué está ahí. Tiene que saber que no está ahí por ninguna fuerza de ninguna persona que le presione para que esté ahí. Tiene que saber que está ahí sirviendo a Dios porque quiere obedecer a la voz de Dios de manera voluntaria. De manera voluntaria. Y que no hay, en medio de ese llamado y en medio del ejercicio del ministerio, del servicio a Dios, no hay ningún interés económico. No hay ninguna actitud que diga que esa persona está allí porque no tenía nada más que hacer y lo que encontró que debería ponerse a hacer fue ser pastor. El pastor no está allí para prosperar económicamente. El pastor no está allí para construir un imperio para sí mismo. El pastor no está allí para hacer un imperio para sí. El pastor está allí para cuidar las ovejas de Dios, para servir al Señor voluntariamente y para hacerlo sin ningún interés humano. El pastor no busca que sus necesidades económicas sean suplidas porque es pastor. El pastor no quiere estar allí para que su vida sea transformada en términos financieros. El pastor está allí para servir a Dios. Y Pedro lo deja clarísimo. Pedro dice cómo los ancianos de la iglesia deben cuidar la iglesia.
sabiendo que la iglesia es de quién. Sabiendo que la iglesia es de Dios. Fíjense el versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Pero quiero detenerme en la primera frase del versículo 2. La primera frase del versículo 2. Apacentad la grey de Dios. Todo lo que hacemos los pastores, todo el servicio que prestamos en la iglesia, todo lo que hacemos de manera voluntaria, toda la entrega que tenemos, todo lo que trabajamos dentro de la iglesia, lo hacemos sabiendo que la iglesia es de Dios. Todos los pastores en el mundo, ningún pastor en el mundo debería sentirse señor de la iglesia, dueño de la iglesia. ¿La iglesia es de quién? Pedro dice, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Porque la iglesia es de quién? Es de Dios. Y el pastor tiene que tener eso ¿qué? Entonces cuando el pastor hace daño a una persona, está haciendo daño a alguien que es de Dios. Cuando el pastor despilfarra las finanzas de la iglesia, está abusando de algo que no es suyo. ¿Es de quién? Es de Dios. Cuando el pastor ataca a las personas, está haciendo daño a algo que no es suyo. ¿Es de quién? Es de Dios. Entonces esto es supremamente delicado, porque el pastor tiene que hilar muy fino, porque tiene una responsabilidad muy alta, muy elevada. Entonces el pastor tiene que tener un corazón preparado. Un corazón preparado para cuidar la grey de Dios, porque es de Dios. Entonces el pastor tiene que estar dotado de un corazón especial, de un corazón distinto, de un corazón diferente, de un corazón que recibe pero que no devuelve, que es atacado pero que no ataca, que es agredido pero que no agrede, porque en el momento en el que recibe pero ataca, ya no está cuidando la grey, se está defendiendo a sí mismo. Entonces el pastor tiene que estar rodeado de una coraza diferente y especial para poder dar y estar preparado para recibir no necesariamente lo que da. No necesariamente lo que da. Porque el pastor tiene que estar preparado para desarrollar una función de mucho amor y de mucha entrega en algo que no es suyo, que no le pertenece. Y el pastor tiene un alto sentido de entrega. Debería, según Pedro, debería tener un alto sentido de la entrega, un alto sentido del amor, un alto sentido del cuidado de algo que no es suyo. Y cuando el pastor cruza el límite de lo que no es suyo, entonces daña, hace daño, destruye. Esa es la iglesia ideal. ¿Les gusta esa iglesia? Pero aquí a veces no es así. Aquí a veces no es de esa forma. Ahora, vamos a irnos a segunda epístola de Pedro. Capítulo 2. Lo ideal es lo que acabamos de ver. Eso es lo ideal. Pero el mismo Pedro que nos muestra lo ideal, también nos va a mostrar otra triste realidad. Una triste realidad. Capítulo 2, versículo 1 de primera de Pedro, de segunda de Pedro. ¿Lo tienen? Capítulo 2 de segunda de Pedro, versículo 1.
¿Lo tenemos? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y vamos a detenernos ahí un momento. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice, en el pasado hubo falsos profetas, y así entre vosotros también habrá falsos maestros. ¿Y qué es un falso maestro? ¿Qué es un falso profeta? ¿Qué es un falso maestro? Un falso maestro es aquel que piensa que es maestro, pero que no lo es. O es aquel que es maestro, que es pastor, pero que no cumple su función como debería hacerlo. Y lo que quiero decir con esto es lo siguiente. ¿Usted ha escuchado alguna vez que una persona se ha ido renegando de Dios y de la iglesia porque se ha encontrado en una iglesia a un falso pastor que en vez de cuidar hace qué? Hace daño. ¿Usted ha visto alguna vez algún creyente que sale de la iglesia despotricando y renegando de todo lo que se encuentra? ¿Por qué? Escuche, porque no estamos preparados para entender que este tipo de cosas a un creyente no debería tomarle por sorpresa. Pero es que nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo es posible? No debería ser así, pero sucede. Hay buenos pastores y también hay malos pastores. Hay buenos maestros, pero también hay ¿qué? Malos maestros. Hay buenos maestros y también hay falsos maestros. Y Pedro dice, en el pasado ya hubo malos profetas y ustedes también se van a encontrar con falsos maestros. Y el remanente tiene que estar preparado para esto. El remanente tiene que estar preparado. El remanente entiende que en algún momento de la vida te vas a encontrar a un pastor o a un profeta o a un maestro que no está haciendo lo correcto, que no lo está haciendo bien, que no está cuidando adecuadamente de la grey de Dios, que de repente quizás abusa de la grey de Dios. Vamos a ver lo que dice Pedro. Pedro dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que primeramente, escucha esto, primeramente introducirán encubiertamente herejías. Fíjese en eso. Introducirán encubiertamente herejías. Introducir encubiertamente herejías es hacer un daño terrible a la iglesia. Y yo voy a comenzar a poner ejemplos. Escuchar esto. Hay pastores y líderes en el mundo que cogen un versículo de la Biblia. Escuche, cogen un versículo de la Biblia, alejado de todo contexto posible, absolutamente. Y cogen ese versículo, hermanos, y comienzan a soltárselo a usted así poquito a poco, y con mucha alegría y mucho jolgorio. Y se lo van soltando de una manera muy estratégica. Y están bien vestidos, hermano, y hablan bien. Tienen una capacidad de oratoria increíble. Tienen una capacidad de comunicación brutal, tipo Alejandro. Brutal. Hablan muy bien. Y están hablando. Y están citándole versículos de la Biblia. El creyente que tiene entendimiento va a saber lo que está pasando. Pero el creyente que no tiene entendimiento, todo eso comienza a entrarle por todos los sentidos. Y cuando menos se da cuenta, hermanos, cuando menos piense, le han desplumado. Ha puesto las llaves del coche en una cajita, ha puesto las escrituras de la casa. Hermano, le han quitado todo lo que tiene.
y el hermano se va contento para la casa. Se va contento para la casa. Porque le citaron un versículo muy bien dicho. Muy bien dicho. Y cuando está en la casa y reacciona, cuando se bajó la emoción del orador que lo dijo muy bien, entonces la emoción se va. Y de repente le llama a ese primo de otra parte del mundo, le cuenta la historia y el primo le hace caer en la cuenta de que se lo han llevado por delante a base de una herejía muy bien contada. Una herejía muy bien contada. Y lo desplumaron. Y cuando está desplumado, cuando le han quitado todo, cuando siente que el pastor le estafó, le estafó, le entra una decepción tan impresionante que lo único que le queda es salir fuera y comenzar a maltratar la iglesia. Salir a maltratar la iglesia. ¿Sabe por qué? Primero, porque no tenía discernimiento para entender lo que estaba escuchando. Y segundo, porque no tenía entendimiento para saber que hay buenos maestros y malos maestros. Entonces, cuando yo tengo entendimiento de eso, yo me alejo de ese mal maestro, pero no me alejo del Señor. No me alejo de Dios. Entonces mira lo que dice Pedro. Los malos maestros introducirán ¿qué? ¿Cómo dice allí? Me encanta eso. Encubiertamente. Porque usted cuando menos pensó lo desplumaron. Encubiertamente. ¿Sí? Lo siguiente que dice. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto habla de esos falsos maestros. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es ¿qué? El camino de la verdad es blasfemado. Entonces aquí yo quiero contarles una historia que la conté un jueves en una enseñanza. Esa es la historia de un señor que yo conozco que se llama Daniel. Daniel era de una iglesia. Era un músico en una iglesia en algún lugar del mundo que se llama Medellín. Y en esa iglesia Daniel servía de muchas maneras. Y Daniel era un empresario que tenía alrededor de 100 empleados en una empresa suya que había levantado con mucho esfuerzo. Y de alguna manera, como lo acabamos de decir hace un momento, Daniel terminó casi que en la ruina porque en la iglesia su falso pastor lo desplumó. Entonces Daniel entró en una frustración terrible, terrible. Y a día de hoy, Daniel tiene un canal de internet, de YouTube y de Facebook y de Instagram, en donde se pasa días enteros, sube 3 o 4 videos todos los días, hablando mal de todos los pastores del mundo. Yo he hablado con Daniel y yo le he dicho, Daniel, no está bien lo que haces. Y Daniel dice, el Daniel que un día estuvo cantando en la iglesia, sirviendo, ayudando con todo su corazón, Daniel dice que él va a seguir haciéndolo porque para Daniel todos los pastores del mundo son unos ladrones. Lo que Daniel no ha tenido
es la capacidad para entender que Pedro dijo cuál era el corazón de un pastor ideal. Pero el mismo Pedro dijo que así como hay pastores que tienen un corazón ideal, también hay pastores como el que él se encontró. El pastor tiene un problema, pero Daniel tiene un problema más grande. Porque hoy no estamos hablando, hoy el tema no es ni los buenos pastores ni los malos pastores. Hoy el tema es el remanente que no tiene la comprensión o el entendimiento para saber que esto existe y es real. Y que no debería sorprendernos. Que si algún día usted llega a una iglesia y se dan cuenta que allí la cosa no es como debería ser, usted no tiene que abandonar a Dios. Usted tiene que seguir caminando con Dios en otro lugar, pero seguir caminando con Dios. Y escuchar esto y ser conscientes de que nos van a bombardear por todas partes. A día de hoy, hermanos, tenemos la iglesia tiene una persecución terrible a causa de los malos pastores. Porque pagan justos, ¿por qué? Y entonces yo sé y conozco que hay un montón de pastores en el mundo que aman a Dios sinceramente. Y que sirven a Dios en la escasez. Que sirven a Dios con muy pocos recursos. Pero ahí están caminando con Dios, sirviendo a Dios, caminando con el Señor. Pero también sé que hay otros que trasquilan las ovejas. Yo lo sé y la iglesia tiene que saberlo. La iglesia tiene que saberlo. Yo sé que hay líderes y pastores que abusan emocionalmente de la iglesia. Yo sé que hay pastores que le dicen a las personas: si tú no estás aquí todos los días trabajando en la iglesia, no, pastor, es que mi mujer y mis hijos, mi mujer y mis hijos, primero el Señor tiene que ser su prioridad. Sí, pastor, es que he quedado de salir a pasear con mis hijos, ningún pasear con los hijos, usted tiene que estar aquí por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas las horas. Porque si no, hermano, lo que la Biblia dice es que Dios es el primer lugar. Y hemos cogido esto, que Dios es el primer lugar, para alejar a las personas, para abusar emocionalmente de las personas y alejarles de sus familias. Yo hace muy poquito tiempo tuve que decirle a una persona de la iglesia: tienes que parar el carro ya. Ya tienes que parar el carro. Y te voy a quitar esa actividad y esa actividad y esa actividad porque estás descuidando tu familia. Porque mi misión es cuidar el corazón de las personas. Entonces, usted y yo sabemos, hermanos, que en el mundo hay una cantidad de ministerios pastorales que abusan de las personas, que se aprovechan de ellas, que se aprovechan de su desconocimiento, que se aprovechan de sus necesidades emocionales y espirituales, que las esclavizan dentro de un sistema eclesial, que les hacen daño y les destruyen, que en vez de unir las familias, las rompen, las separan. Y cuando eso sucede, el nombre de Dios es blasfemado, como lo decía Nurian esta mañana. El nombre de Dios es blasfemado. ¿Sí? Entonces, la iglesia tiene que desarrollar entendimiento. Y yo no quiero decir muchas cosas esta mañana, pero lo que quiero decir es muy fácil y muy básico. Tiene que haber un remanente que decida entender, comprender que hay una iglesia que debería ser así, ideal, pero que no siempre lo es. Pero que por eso no vamos a salir huyendo de Dios. Por eso no vamos a abandonar al Señor. No vamos a abandonar al Señor porque hemos visto algo que no deberíamos haber visto.
No vamos a abandonar al Señor porque hemos oído algo que no deberíamos haber oído. No vamos a abandonar al Señor porque nos hemos encontrado en el camino con un líder, con un pastor, con un ministerio abusivo que nos ha hecho daño. Porque el remanente desarrolla un entendimiento que le dice que hay una iglesia que debería ser ideal de esta forma, pero que hay una realidad también en donde hay falsos pastores, falsos ministros, falsos profetas, falsos líderes que en vez de hacer un favor a la iglesia, le hacen ¿qué? Un daño. Y la iglesia necesita tener este entendimiento. Entonces les decía esta mañana, hay enseñanzas que confrontan el corazón, como la que Nurian nos compartió esta mañana. Estábamos todos profundamente confrontados por la palabra del Señor, profundamente confrontados. Pero hay otras enseñanzas como esta, en la que recibimos una información que es importante. Y ustedes, hermanos, se van a encontrar ahora mismo, muchísimos ataques a la iglesia y a los pastores. Escuchar esto. Muchísimos ataques a los pastores en general. Ataques a pastores en particular. Ataques a la iglesia en general. Y ataques a algunas iglesias en general, en particular. Pero lo que tenemos que tener claro los creyentes es que el creyente debe tener el discernimiento y el entendimiento para saber que hay buena iglesia, pero que también hay iglesias que no son correctas, cuya enseñanza no es adecuada. Pero eso no significa que todo sea malo. Y entonces desarrollamos el entendimiento para entender lo que es bueno y lo que no lo es. Por eso venga a la iglesia, escuche las enseñanzas, reciba entendimiento, reciba discernimiento, reciba comprensión para que sepa lo que debe hacer, para que conozca cuál es la verdad del evangelio y nadie le engañe. Nadie le engañe. Esto es importantísimo, hermanos. Esto es importantísimo. La iglesia necesita desarrollar entendimiento. Quiero mostrarles algo en ese versículo. Capítulo 2, versículo 2. Fíjese, la primera línea de ese versículo dice: y muchos seguirán ¿qué? Sus disoluciones. Es un versículo clave, es una frase clave para hablar de remanente. Recuerde que el remanente no está representado por muchos. El remanente entiende dónde está la verdad. El remanente entiende dónde hay un pastor que es de Dios, con errores y todo, pero dónde hay un pastor que es de Dios. El remanente entiende dónde le están hablando la verdad, porque desarrolla entendimiento, hermanos, porque desarrolla entendimiento. Porque desarrolla criterio bíblico, porque crece con la Biblia en la mano. Y entonces es difícil de engañar. Le voy a decir una cosa clave. Escucha esto. El remanente nunca saldrá huyendo desilusionado, jamás. Porque el remanente sabe que hay pastores buenos y malos. Nunca abandona desilusionadamente a Dios. Jamás. Jamás. Porque el remanente sabe, tiene claro que hay buenos pastores y malos pastores. Buenos maestros y malos maestros. Buenas iglesias y malas iglesias. Cuando usted vea información en las redes sociales que le hablen de esa forma, que hablen mal de pastores, mal de iglesias, usted lo que tiene que saber en su corazón es: este está tonto. Este piensa que yo no lo sé. Este piensa que me va a coger por sorpresa, porque el remanente nunca
es cogido por sorpresa. El remanente lo sabe. El remanente lo sabe. Y el remanente sabe exactamente lo que tiene que hacer. Desarrollar entendimiento para poder ver lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando ve lo que es bueno, se queda. Cuando ve lo que es malo, huye, pero no huye de Dios. Huye, pero nunca de Dios. Amén. Póngase de pie, por favor.